Hola queridos amigos, mi nombre es Gabriela Guzmán y dentro de la serie de estos temas de salud, esta serie llamada Piensa bien, come bien, vamos a hablar hoy de las leyes de la alimentación, nutrición básica, porque la salud y la dieta siempre han estado relacionadas y bien lo decía el famoso Hipócrates cuando dijo que la alimentación, que el alimento sea tu mejor medicina y que tu mejor medicina sea tu alimento. Porque se ha visto un despertar estos últimos años de las personas hacia un mejor comer, hacia volver a las sendas antiguas, volver a lo natural y menos procesado. También es importante notar que cada vez le damos más importancia a la alimentación. Y eso es lo que queremos hablar en estos temas. Hoy, hablando de las leyes de la alimentación, vamos a hablar de 4 de ellas. La primera es la ley de la cantidad. La segunda, la ley de la calidad. La tercera, ley de armonía. Y la cuarta, la ley de la adecuación. Eso es lo que vamos a hablar hoy, además de lo que es los nutrientes. ¿Qué son los nutrientes? ¿Cómo se clasifican? Y vamos a hablar un poquito de estas clasificaciones. Eso va a ser muy interesante. Entonces comencemos con lo que es la ley de la cantidad. La ley de la cantidad. ¿Qué significa esto? Que nuestro plato, nuestra alimentación debe ser suficiente para cubrir las necesidades calóricas del organismo. Las necesidades calóricas, ¿por qué? Porque cada cuerpo tiene un requerimiento calórico distinto. Eso va a depender de muchos factores que vamos a hablar más adelante. Pero lo importante es que la alimentación vaya a cubrir el 100% del requerimiento calórico. Esa es la ley de la cantidad. Luego viene la ley de la calidad. Esta ley contempla que la composición del plato debe ser de calidad. ¿Cómo es de calidad? Debe tener proteínas, debe tener carbohidratos o hidratos de carbono, debe tener grasas o lípidos y debe tener vitaminas y minerales. Es decir, a mayor variedad de estos nutrientes que acabo de nombrar, el alimento va a ser de mejor calidad. La tercera ley, vamos a ver, es la ley de la armonía, porque dentro de estos nutrientes hay una armonía. Nosotros los nutricionistas generalmente podemos plantear las dietas o los planes de alimentación de acuerdo a ciertos porcentajes que nos ayudan a que esta alimentación tenga armonía. Y estos porcentajes van con el mayor porcentaje del 49 al 56% para Venezuela es de los carbohidratos, de los hidratos de carbono, del 30 al 35% los lípidos y las grasas y finalmente las proteínas que van de un 11 a un 14%. Esto nos va a ayudar a que la alimentación sea armónica, pero si nosotros lo llevamos a un plato, vamos a ver que la mitad del plato debe ser de carbohidratos. ¿Y cuáles son los carbohidratos? También lo vamos a ver un poco más adelante. Y la otra mitad va a tener grasas y va a tener proteínas. Vamos a también evaluar la última ley de la alimentación, que es la adecuación. La adecuación es que la alimentación debe ser apropiada para cada individuo en particular. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, debemos considerar el género. Si es masculino, si es femenino, tienen diferentes requerimientos. Si hace deporte, si hace un deporte extremo, si hace más bien unas caminatas, si hace una actividad física leve, moderada, intensa, todo eso va a tomarse en consideración para poder sacar un requerimiento calórico de esa persona.
También consideramos si está enfermo. Cualquier patología, cualquier enfermedad nos va a sumar calorías porque el cuerpo está necesitando calorías para poder combatir con esa enfermedad. Es decir, el cuerpo utiliza energía en el combate. ¿Ok? Y eso para nosotros es importante. Para nosotros los nutricionistas clínicos, nosotros debemos considerar si la persona está enferma para poder adicionar ciertas calorías adicionales, dependiendo del estado crítico en el que esté. También va a importar muchísimo lo que es la edad. Es decir, cuando nacemos tenemos un requerimiento, somos bebés, somos lactantes menores. Luego, después, cuando somos ya niños, adolescentes, los requerimientos cambian totalmente con la edad. ¿Okay? Ya cuando somos adultos y cuando envejecemos son súper distintos. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Otra de las consideraciones importantes que tomamos cuando vamos a hablarles acerca de los alimentos y de la alimentación adecuada, que es esa última ley, es lo que son los alimentos que están de temporada, las frutas, los vegetales, cuáles son los que están de temporada y que están más económicos para ese momento, para que el paciente pueda realmente adquirir esos alimentos y los pueda consumir. Eso también es relevante. Otra de las consideraciones es la cultura, cómo comen en su cultura, cómo desayunan, cómo almuerzan, cómo cenan, ¿ok? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Esas son las leyes de la alimentación. Entonces repasamos la ley de la cantidad, la ley de la calidad, ¿okay? Que tenga proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales, la ley de la armonía, que tenga mayor cantidad de carbohidratos, que tenga grasas y por último proteínas, y la ley de la adecuación, que esté adecuada para todas las necesidades de la persona, si hace ejercicio, dependiendo de su vida en general. Y eso va a importar muchísimo, porque de ese cálculo nosotros vamos a poder ser eficientes al momento de darle un plan de alimentación a una persona. Eso es todo lo que nosotros calculamos, ¿ok? Y evaluamos al momento de darle un plan de alimentación. Esas son las leyes de la alimentación. En la casa tú puedes hacerlo, tú puedes evaluar tu plato, ver, me estoy quedando con hambre, me siento satisfecho con la comida o quedo muy lleno. Otra de las cosas importantes es evaluar, estoy comiendo mucha proteína, estoy comiendo muchas grasas, estoy comiendo muchos carbohidratos quizás no saludables, porque dentro de todos los grupos hay algunos alimentos que no son los más recomendados y otros que son los que sí recomendamos bien, los que recomendamos a full, que son estos alimentos que son naturales, los vegetales, que nos van a ayudar, por supuesto, a cubrir todos estos requerimientos de energía. Entonces es el momento que nosotros pensemos, a ver, ¿cómo me estoy alimentando? ¿Estoy cumpliendo con las leyes de la alimentación? ¿Las estoy cumpliendo? ¿Mi plato tiene armonía? ¿Está adecuado para mis necesidades? ¿Es de calidad? ¿Y la cantidad está bien? ¿O me estoy excediendo? ¿O por el contrario me estoy quedando por debajo? Eso queda acá y vamos a pasar al siguiente tema, que es la nutrición básica. Vamos a hablar acá de nutrición. ¿Qué es un nutriente? El nutriente son sustancias, ¿ok? Son muchos nutrientes, son sustancias que están presentes en los alimentos y son imprescindibles para el desarrollo y el mantenimiento del cuerpo humano. Los nutrientes se clasifican en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos y los lípidos o las grasas. Y los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Vamos a hablar un poquito entonces de los macronutrientes. Las proteínas son el primer macronutriente que es como que el que más ahorita está en boga, en moda. ¿Será que estoy comiendo las proteínas adecuadas? ¿Será que no? ¿Será que si hago ejercicio los necesito? ¿Será que si soy vegetariano necesito
complementar proteínas por otro lado, me tengo que tomar batidos, tengo que tomarme suplementos. Esas son las preguntas que generalmente nos hacen los pacientes. Pero las proteínas, para comentarles un poco de la parte química, ellas son biomoléculas formadas de cadenas lineales de aminoácidos. Es decir, es como un collar de pepitas, un collar de perlas, en la que cada perla es un aminoácido. Y en total el collar es la proteína. El total de todas las perlas es la proteína. Entonces, hay aminoácidos que son esenciales para nuestro cuerpo. Son 8 aminoácidos que van a ser esenciales y en niños son 9. Entonces, estos aminoácidos generalmente vienen en las proteínas que le llamamos proteínas de alto valor biológico. ¿Por qué? Porque son aquellas que traen todos los aminoácidos esenciales en proporciones altas. Sin embargo, también están las proteínas que le llamábamos, digo porque ya este término ya no se usa, proteínas de bajo valor biológico. Ya no se usa porque las proteínas de origen vegetal, que son a las que se refieren en este punto, las proteínas de origen vegetal, no todas carecen de algún aminoácido esencial. Es decir, las proteínas de bajo valor biológico se creía que son, o se cree todavía, que son aquellas que carecen de algún aminoácido esencial y que generalmente estas son provenientes de las fuentes de origen vegetal, es decir, de las proteínas vegetales, los granos, de las semillas, de las oleaginosas, que son estas almendras, nueces, avellanas, maní, ¿ok? De los cereales, que también tienen proteínas. Entonces se creía que estas proteínas eran de bajo valor biológico. Por eso este término ya no lo usamos. Usamos las proteínas de origen vegetal o proteínas de origen animal. Lo importante es saber que dentro del reino vegetal nosotros podemos conseguir proteínas completas, proteínas que tienen todos los aminoácidos esenciales. Y eso es lo fundamental. Luego, cuando hablemos de la dieta vegetariana, vamos a hablar un poquito más de esto. Vamos a pasar y vamos a hablar acerca de los carbohidratos. Los carbohidratos son los glúcidos, son los azúcares, también les llaman los sacáridos. Estas son moléculas, son también biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estas incluyen algunas moléculas más relevantes en la vida de los organismos, como por ejemplo la glucosa, que es la muy famosa, ¿no? Escuchamos siempre la glucosa. Ay, teníamos por ejemplo, la glicemia. La glicemia es el azúcar en sangre, es esa glucosa en sangre. Entonces, esta es una de las biomoléculas más relevantes para la vida de los organismos, porque bueno, es la mayor fuente de energía, una de las mayores fuentes de energía, ¿ok? También se clasifican, nosotros lo clasificamos como carbohidratos simples, que son estos carbohidratos, por ejemplo, les doy ejemplo, azúcar de mesa blanca, miel, la leche también tiene, ¿ok? La leche también tiene lo que es la galactosa, la lactosa, son carbohidratos simples. También están las frutas tienen fructosa, que es ese azúcar de la fruta, ¿ok? Y por eso le llamamos carbohidratos simples. Es decir, que dentro del grupo de carbohidratos simples hay unos que son buenos y otros que no son tan buenos y que los debemos evitar. Los que son buenos son los de las frutas, pero los que debemos evitar son estos azúcares simples como el azúcar blanca de mesa, el azúcar morena, la miel. La miel, si es miel natural, la podemos usar con moderación porque tiene más minerales, tiene otras sustancias más que son benéficas, son antioxidantes, que son antimicrobianas, y eso es bueno, pero no podemos excedernos porque al igual que el azúcar blanca el azúcar blanca de mesa, esta miel va a subir los niveles de insulina, y a medida que los niveles de insulina estén elevados, eso se va a traducir en inflamación.
inflamación. Y recuerden que habíamos hablado que la inflamación, esta inflamación que viene por los alimentos, que es la que vamos a hablar acá, esta inflamación se vuelve crónica cuando nosotros empezamos a comer alimentos que mantienen picos de insulina o que tienen químicos o que tienen sustancias que el cuerpo no reconoce. Todo esto hace que aumente se mantenga la inflamación y que eso, a medida que pasa el tiempo, nosotros seguimos comiendo así, se traduzca en enfermedad. Entonces, con los carbohidratos recordemos que dentro de los carbohidratos simples nosotros tenemos que sacar o evitar lo mayor posible o lo más posible. Vamos a evitar lo que son las azúcares, vamos a evitar el azúcar, la miel, el azúcar morena, el papelón. Hay que evitar, no hay que excederse. Los extremos son malos, pero generalmente casi todo viene con azúcar. Entonces, si nosotros nos ponemos a leer las etiquetas de los alimentos, casi todos vienen con azúcar. Hasta un pan tiene azúcar, un yogur tiene azúcar. Cuando vemos, por ejemplo, alguna tortillita, viene con azúcar. No sé, nos tenemos que fijar mejor en las etiquetas para evitar esto. Y aprovechar lo que son las frutas, no en mermeladas, no en jugos, sino la fruta como tal. Las frutas son vitaminas y las frutas generalmente lo que más tienen son vitaminas. Vitamina C, y esa vitamina viene encapsulada dentro de la fruta. Si nosotros le quitamos la piel a la fruta, la cáscara o la concha, como le decimos, le quitamos esa piel y lo lavamos y la metemos en la licuadora y hacemos un jugo, lo que nosotros vamos a hacer es oxidar esas vitaminas C que son tan lábiles al calor, al oxígeno, son muy débiles, entonces no la vamos a absorber al completo. Entonces lo mejor es que nosotros comamos las frutas tal cual, las lavamos muy bien y las consumamos no en jugo, porque además que al jugo le colocamos agua, le colocamos azúcar, entonces ya la fruta viene con su propio azúcar, ¿ok? Que es la fructosa. Entonces vamos a consumirla así. También está la otra clasificación, que son los carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos son, por ejemplo, los que vienen en los vegetales, en los cereales. Por ejemplo, el arroz, el trigo, el maíz, tienen carbohidratos complejos, que son el almidón. ¿Qué otro? La papa, ¿okay? Los plátanos son carbohidratos complejos. Lo que viene en los vegetales, las lechugas, el tomate, las alcachofas, todo esto son carbohidratos complejos, ¿ok? Generalmente también las semillas tienen, pero lo que más tienen son las cereales. Esto es recomendable que nosotros consumamos los cereales integrales. Ya lo vamos a ir viendo a medida que vayan pasando los días y vamos tocando estos temas. Vamos a hablar de la clasificación del último macronutriente, que son las grasas o los lípidos. Los lípidos son moléculas orgánicas que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre, nitrógeno. Lo importante de los lípidos es que nosotros podemos clasificarlos como grasas. Generalmente hablamos las grasas saturadas, las grasas insaturadas, ¿ok? Las grasas saturadas son aquellas que están en la mantequilla, por ejemplo, y también en la grasa de coco o en el aceite de coco. Hay grasas saturadas de origen vegetal. De origen animal son estas grasas que vienen en las carnes, estas grasas saturadas, estas que vienen en la mantequilla, ¿ok? En la leche completa. Y las grasas insaturadas son aquellas que vienen en los aceites vegetales, es decir, aceite de maíz, en el aceite de olivas, en el aceite de palma, en el aceite de
soja, ¿ok? O soya, en el aceite de soya, también están estas grasas insaturadas. Y eso es como para que ustedes tengan una idea. Luego, a medida que vayamos avanzando en los otros temas, yo les voy a ir hablando mejor de cuáles son las mejores grasas que nosotros debemos consumir. Vamos a seguir ya hablamos de los macronutrientes y vamos a terminar hablando de los micronutrientes. ¿Okay? Ya vamos a terminar este tema. Los micronutrientes son vitaminas y minerales. Las vitaminas las vamos a clasificar así. Las vitaminas son liposolubles e hidrosolubles. Es decir, las liposolubles son las ADECA, son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Y las vitaminas hidrosolubles son la vitamina C y el complejo B. ¿Ok? Entonces, las vitaminas hidrosolubles, que son estas vitamina C y complejo B, generalmente hay que estarlas consumiendo a diario. ¿Por qué? Porque las vitaminas liposolubles, en cambio, ellas sí se guardan. Ellas se guardan a nivel hepático y en otros tejidos. Entonces, lo que es vitamina A, D, E y K se guardan en diferentes tejidos, pero la mayoría están en el hígado, ¿ok? O en el tejido adiposo también. Y ellas tienen una reserva en el cuerpo. Pero lo que es la vitamina C y el complejo B hay que tratar de consumirlo a diario, porque las reservas se gastan muy rápido y son pequeñas. Entonces, ¿dónde están las vitaminas C y el complejo B? En las frutas y los vegetales. Nosotros no tenemos por qué comprar, a menos que tengamos alguna patología, ojo, a menos que tengamos alguna enfermedad o que tengamos alguna condición en la cual nosotros necesitamos alguna vitamina o algún mineral específico que tomar, ahí sí. Pero de resto, en una persona normal que esté sana, no tiene por qué consumir multivitamínicos. Sí, tenemos a la mano lo que son los vegetales y las frutas, que son las cápsulas que el mismo Dios del cielo nos dejó full de minerales, full de vitaminas, para nuestra salud, para que nuestro cuerpo pueda echar mano de todos esos nutrientes y mantenerse saludable. Para luego terminar con lo que son los minerales, como el calcio, el hierro, el magnesio, el fósforo, el sodio, el cloro, el potasio, el azufre, el zinc, el manganeso, el cobalto, el selenio, el yodo y otros que son los minerales que necesita nuestro cuerpo también. Pero los esenciales son estos que les mostré, que les acabo de contar. Esto es importante, que nosotros sepamos todo lo que es la nutrición básica. Estas son las bases de la nutrición para luego que, a medida que vayamos te voy contando acerca de estos otros temas, ustedes puedan tener noción de lo que estamos hablando, qué son los carbohidratos, qué son las proteínas, qué son las grasas, qué son las vitaminas, qué son los minerales, y eso va a ser importante para tener esa base nutricional que hemos hablado hoy. Les quería contar, para cerrar, que cuando decidimos vivir en armonía con las leyes del Creador, es decir, eso que le comentaba al inicio, de volver a lo natural, a lo menos procesado, de volver a las sendas antiguas, y que cuando decidimos entonces volvernos a esas leyes, ¿ok? Darle gloria a Dios con nuestro estilo de vida, se nos da el poder desde lo alto para llevar a cabo nuestra voluntad. Nuestro Creador crea dentro de nosotros la nueva vida que elegimos vivir cuando nos comprometemos con Él. Entonces creo que llegó el momento de que nos comprometamos con Dios a mejorar nuestra alimentación, a ser un poquito más exigentes con lo que comemos y a entregarle nuestro cuerpo y nuestra mente a Él, comprometernos con mejorar nuestra salud. Nos vemos en un próximo tema.